estarán con una gran expectativa de lo que voy a hacer, con tantos ingredientes. Les voy a enseñar las masitas. Las masitas son una de las cosas más complicadas que hay en la cocina. La forma del batido, la cocción, después el guardar de las masitas, para que realmente las masitas queden exactas y usosas. Aquí, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es el batido de manteca y azúcar. Tenemos 200 gramos de manteca blanda. Se agrega 150 gramos de azúcar negra. 150 gramos de azúcar blanca. Así que tenemos 2 clases de azúcar. Eso se bate primeramente. Luego se va agregando casi a gotita los huevos batidos, como si fuese una mayonesa. Porque se puede cortar. Si yo le agrego demasiado, o por ejemplo, agrego un huevo entero, se me corta todo. De a poquito. Así tiene que ser el batido, parece una crema de chocolate. Sobre ese batido le agregamos una pizquita de sal. La sal ayuda a tomar gusto en los distintos ingredientes que vamos a poner. Aquí tenemos la harina, las pasas, todo eso se va a mezclar primeramente para evitar que las pasas se vayan en el fondo. Las pasas, las nueces, los orejones, el coco, todo eso se mezcla. Así se evitan los grumos. Y no hay que mezclar después tanto con la manteca. Cuando está bien mezclado, se echa sobre el primer batido. Luego se agrega los copos de maíz, de arroz. También puede ser copos de maíz. Cuando son copos de maíz, a veces no se consigue los copos de arroz, entonces una con las manos la tritura un poquitito. Y ahora se mezcla. Esa receta es una receta muy económica porque es muy abundante, las masitas resultan. Generalmente se puede sacar hasta 120 masitas porque van todas en cositos chiquitos. Se hace una cucharita. Son masitas secas, se pueden guardar en las latas hasta 3-4 meses. También se lo puede guardar en el freezer. Se le pone sobre una chapa enmantecada, no harinada. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pongo harina, las masitas no van a cubrir todas las placas. Entonces la harina se tuesta donde no hay masa, entonces las masitas van a tomar un sabor quemado. Entonces directamente viene mantecado. Con una cucharita se van formando las masitas. Para armar esa masita necesita un poco de paciencia. Es algo muy clásico en Europa, regar para Navidad y para Pascua masitas.
Por eso en alemán se llaman Weihnachtsgebäck, o sea, masas navideñas. Las masitas, por ejemplo, son una de las cosas más caras que hay en la cocina, porque llevan elementos bastante gustosos. Por ejemplo, otra cosa que hay en esas masitas, si por el caso alguien no consigue la azúcar negra, entonces puede reemplazar todo en azúcar blanca. Por ejemplo, en vez de las damascos, se puede utilizar también orejones de peras, también se puede utilizar. Por ejemplo, aquí han entrado 40 masitas y aquí me dan otros 80 más. Ahora, por ejemplo, se pone a cocinar en horno moderado, 15 a 20 minutos. Pero a veces hay que tener mucho cuidado por los hornos. Después de 15 minutos, las masitas estaban perfectamente horneadas. Cuando esas masitas se desprenden, es señal que están perfectamente. Uno los puede detener y la masita se desprende. Si la masita no se desprende, es señal que no están cocinadas. Son unas masitas muy crocantes. Lo más delicado que hay en las masitas es la preparación de la masita y luego la cocción. Que ni una sola esté quemada, ni rota, ni manoseada. Y por ejemplo, otra de las cosas importantes de la masita es cuando uno la prepara, nunca en un plato solo masita, siempre combinado 1 o 2 clases de masitas. Y nunca tampoco en platos grandes, siempre en platos chicos, así que más elegantes. Tenemos una riquísima masita para Navidad o para tomar el té. Para compartir en una hora alegre, una hora de compartir con un compañerismo, tal vez una persona enferma, tal vez para hacer un regalo. Así nuestra vida se hace más atrayente hacia el ser humano. Así que a todos ustedes les desean una rica masita para el té.